Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Esta es la antena superior del dispositivo. Retiramos la protección de plástico que se encuentra en la parte inferior. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Aquí tenemos el embellecedor de la cámara. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retirar el conector de la pantalla. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Para poder retirar la pantalla, tenemos que desmontar la placa base también. Como podemos observar, por culpa del conector no podemos retirar esta pantalla. Retiramos el flex. Desconectamos la cámara delantera. Retiramos el tornillo. Desconectar el cable coaxial. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz.
Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Es el momento de levantar la pantalla rota. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Limpiamos con un cepillo antiestático. Aplicamos el adhesivo industrial según el color del dispositivo. Retiramos los protectores de plástico que tienen la función de proteger la nueva pantalla. Antes de pegar la pantalla, hay que comprobar el correcto funcionamiento. Sí, pero ¿es por la pantalla o es por detrás? Es por tapa, pero tiene toda la pista rota, se rompe la pista y hay que reconstruirla. ¿No se compra la plaquita? Ahora es el momento de colocar la nueva pantalla. Eso me salió como 40. Volvemos con el proceso de montaje.
hemos acabado el proceso de montaje.